¿Cómo están, familia? ¿Cómo están, amigos? La verdad que muy contento nuevamente de poder acompañarlos un sábado más. Es un placer visitarlos. La verdad que me siento como en casa, porque de la iglesia donde vengo es también así como ya la dije en varias oportunidades, y la gente también muy cálida. Hoy cuando llegué el recibimiento fue muy bueno, así que muy agradecidos, y también agradecido por esa calidez con la que tiene la iglesia y la que recibe a las personas, así que es algo para destacar. Bueno, hoy, como bien dijo el hermano, cuando la fe se vistió de luto, es el título del tema en esta mañana. Y esta pequeña historia me llamó la atención, que lo leí en un libro y contaba el pastor que fue a visitar a una hermana que estaba pasando por una situación bastante mala. Y cuando llega el pastor, porque tenía al esposo enfermo, entonces cuando llega el pastor, la primer frase con la que fue recibida este hombre: Dios llegó tarde. Y entonces ahí se entera el pastor que había sido, ya después de la larga enfermedad, el hombre que estaba en el hospital había ya fallecido. Y lo que más llama la atención por ahí es cómo continúa la frase la hermana esta, porque le dice: pastor, con la iglesia hemos orado, con los hermanos, hemos ayunado, hemos pedido a Dios y no había pasado nada. Y encima después le dice: pero pastor, yo sé que Dios podía hacer algo. ¿Y por qué no lo hizo? Es la pregunta que lo dejó sin palabras. Y yo creo que esa es una pregunta también que muchas veces, cuando suceden cosas malas en nuestra vida, no podemos entender. Cuando alguien nos hace esa pregunta, no la podemos responder. Y esa duda, ¿la escuchó Dios? ¿Llegó tarde? ¿Y por qué a veces cuando parece que necesitamos, Dios no está? O Dios no responde. Y justamente hay una historia que tiene que ver con sentimientos encontrados, y que quizás nosotros nos podemos llegar a sentir identificados, y nos puede servir a nosotros para poder avanzar en nuestro proceso de fe, o también para poder ser bendición para otras personas. Si yo aquí preguntara: ¿cuántos de los que están aquí conocen a alguien que en los últimos 6 meses perdió un ser querido? Todos. ¿Cuántos de los que están aquí sabemos que están atravesando una enfermedad? Todos. O que se quedó sin trabajo hace unos meses. O situaciones difíciles que a veces como seres humanos no encontramos explicación. Y estas dudas vienen a nuestra mente, entran en nuestro corazón. Y Satanás obviamente está detrás de todos estos actos y va socavando nuestra fe lentamente. Y quiero que podamos abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 11. Justamente encontramos la historia interesante. La mayoría de las Biblias en Juan capítulo 11 mi Biblia empieza la muerte de Lázaro. Y muchas veces cuando escuchamos o estudiamos la muerte de Lázaro, hacemos énfasis ¿en quién? En Lázaro, en el milagro, en lo que Dios puede hacer. ¡Wow! Lo maravilloso y ese final feliz. Pero si nosotros, hoy yo quiero enfocarme en otra parte que muchas veces no se menciona, en otros personajes que también están acá. Recuerden ustedes que los personajes que están acá están los discípulos que están acompañando a Jesús, también después de un encuentro trascendental que se da entre
Jesús y Marta, y después Jesús y María, y obviamente después Jesús, que van al sepulcro y los rodean, ¿quiénes? Dice que había muchos judíos que también estaban escuchando y viendo obviamente lo que Jesús estaba a punto de hacer e hizo incluso. Y en Juan 11 vamos a encontrar, y yo quiero enfocarme y que a través de esta historia podamos caminar al lado de Marta. ¿Por qué al lado de Marta? Porque Marta representa la sinceridad, representa aquella persona que cree en Dios, que sufrió una pérdida, que siente dolor, pero a la vez cree en Dios. Y esa puede ser nuestra historia, que vos creés y sabés lo que Dios es, lo que Dios puede hacer, pero la crisis llega a tu vida y a veces podés dudar. Y Marta nos enseña, y vamos a ver nosotros el trabajo que Dios hace, Jesús hace al caminar con Marta, a que esa fe teórica que tenía Marta se vuelva una fe práctica, esa fe que te sostiene en esos momentos que estás pasando la dificultad o que la estás pasando mal. Y justamente en este encuentro vemos cómo Jesús va a transformar ese duelo y esa tristeza de esta mujer en una fe más profunda. Y seguramente más de alguno aquí quizá ha tenido su momento difícil en la vida cristiana. Quizá ha tenido ese momento como Jacob luchando con Dios. ¿Y cómo es nuestra fe después de esos momentos difíciles? Es más fuerte, porque ya hemos pasado momentos difíciles. Entonces cuando viene algo, ya mi fe está más preparada, está más robusta. Y el contexto para ir entrando un poquito ya más en la historia de Juan 11 es el último milagro. Recuerden ustedes que antes de Juan, hasta el capítulo 11, habla de los 7 milagros y de los 7 yo soy. Acá, el anterior a este, vemos nosotros que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Unos capítulos más, en Juan capítulo 9, vamos a encontrar el milagro de Jesús con el ciego de nacimiento. Le muestra que Él es la luz. Después, Juan capítulo 10, vamos a encontrar que Jesús dice, yo soy el buen pastor. Los 7 yo soy como que hacen una representación progresiva de quién era Jesús y cuál era su misión. Y acá, en Juan capítulo 11, dice, yo soy la resurrección y la vida. Y es el último. Es el último aspecto de la misión de Jesús en esta tierra, que tiene justamente que ver con ¿quién? Con la resurrección. La resurrección que después, unos capítulos más adelante, ya no va a ser una promesa, sino una realidad, una certeza. Y vemos nosotros acá que en este caso, en Juan 11, la resurrección que se da de una persona llamada Lázaro. Y vamos ahí a ver algunos detalles para entender un poco el contexto. Ahí en Juan capítulo 11, versículo 3, encontramos, por ejemplo, que dice que enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y acá vemos nosotros un detalle interesante, que eran personas conocidas, Lázaro, Marta y María, el que amas. O sea, tenía una consideración especial, sí, era un hijo de Dios, era alguien cercano a Jesús. Pero al igual que vos y Lázaro, no importa tu cercanía con Jesús, la crisis llega a tu vida, la crisis va a llegar. Y entonces nos muestra acá
que Lázaro también se enferma. Y cuando alguien se enferma, cuando alguien tiene necesidad, ¿a quién va? A Jesús. Y acá vemos algunas cosas que parecen que no tienen sentido. Dice, esta enfermedad no es para muerte. Versículo 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Pero el que amas, el Hijo de Dios, el que hace todos los días actividad misionera, el que está siempre en la iglesia, aquel fiel Hijo de Dios, enfermó. Y encima Jesús se queda, dice la Biblia, 2 días más. Y esto es un detalle interesante, familia, de tener en cuenta. 2 días para el ser humano es mucho, pero Dios, para Jesús, no hay límites, no hay días. Dios puede hacer en un soplo. Nosotros nos puede llevar horas, días, meses, pero Dios no tiene límite del tiempo, no tiene límite de espacio, no tiene límite de recursos. Ese es el Dios que nos muestra la Biblia. Cuando nosotros vemos la situación a través de los ojos humanos, nos decepcionamos. Y nuestra mente finita no es capaz muchas veces de entender cómo Dios trabaja y obra en nuestra vida y en nuestro favor. ¿Cómo se sentirían ustedes? Tengo un familiar enfermo que está con unos cólicos, unos dolores, y la Biblia me dice que se quedó 2 días más. Pero este Jesús parece que no entiende mi urgencia. Se está muriendo mi hermano. Pero dijo Jesús, esta enfermedad no es para muerte. Otro detalle interesante, no solo Jesús tarda en ir, sino que cuando llega en el versículo 17, dice, llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días Lázaro estaba en el sepulcro. Llegó tarde. Ya hacía 4 días. Y esto es un detalle interesante a tener en cuenta. ¿Por qué la Biblia menciona este detalle de 4 días? Y acá nos pone a nosotros en el contexto que el objetivo de Dios, de Jesús en este caso, no era ir y hacer el milagro de Lázaro. No, queridos amigos, no, querida familia. Si nosotros vemos en el versículo 15, ¿qué dice el versículo 15? Dice, Lázaro ha muerto y me alegra por vosotros de que no habéis estado allí para que creáis, pero vamos a él. El objetivo era que los discípulos también vieran algo diferente, que ellos puedan ver el milagro y creer, porque eso le iba a preparar lo que unos capítulos más adelante Juan va a relatar, y cuán importante era que ellos no tuvieran una fe teórica, sino una fe práctica. Y si nosotros vemos el capítulo 11, versículo 22, le dice a Marta, pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. El objetivo justamente de Jesús era también fortalecer la fe de Marta. ¿Y quién más? Los judíos. ¿Por qué los judíos? ¿De dónde sacamos eso? Si nosotros vemos Juan capítulo 11, versículo 45, dice, entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Y si vemos nosotros también, ahí, entonces, ¿por qué tarda 4 días? Porque Jesús, como que también conoce la época, conoce lo que estaba pasando en ese momento. Había una creencia popular, incluso dentro de los judíos, de que hasta 3 días el alma supuestamente circulaba por la zona, iba por algún lado y después volvía y podía llegar a volver y supuestamente revivía.
Entonces, cuando pasaba 3 días, ya está, ya murió, ya no había vuelta atrás. Entonces, Jesús, sabiendo el pensamiento del que estaba allá, de los judíos, ya viendo cuál era el objetivo, sabiendo cómo tocar el corazón de cada uno de nosotros, Dios cuando hace las cosas, no las hace sin sentido. Y cuando Dios toca un corazón, no es el objetivo uno, sino varios corazones. Y ahora justamente vamos a enfocarnos en ese proceso de cómo se da entre ese encuentro de Jesús con Marta y cómo en 3 pasos Jesús la lleva a una fe más fortalecida. Y vemos ahí en el capítulo 11, en el versículo 17, vemos nosotros que Jesús, como dijimos, llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarse, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. En este pequeño encuentro, el primer paso que quiero compartir con ustedes se da en ese paso inicial. Y la lección que quiero compartir acá con ustedes es que la fe informada no siempre es fe transformada. La fe informada no siempre es una fe transformada. Vemos acá a Marta: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces no nos hicimos esa pregunta? ¿Cuántas veces hay situaciones a nuestro alrededor que no entendemos y decimos, o incluso nos dicen a nosotros como cristianos: ¿dónde está Dios? Si Dios realmente está, estas cosas no tendrían que pasar. Y acá, incluso, vemos acá a Marta que dice: pero también sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Y es interesante la palabra acá que utiliza, ahora sé, habla de un conocimiento intelectual, de un conocimiento adquirido. Seguramente, quizá algunos niños, uno le puede mostrar un elemento o esto, y quizá muchos no saben para qué sirve esto. Alguien que nunca vio un micrófono no sabe para qué es esto. Pero cuando alguien me enseña, yo sé, esto es para poner un micrófono, porque alguien me enseñó, porque alguien seguramente lo inventó. Entonces el conocimiento que Marta acá está diciendo es: yo tengo un conocimiento teórico, a mí me enseñaron, yo sé que va a resucitar, yo sé que esto va a pasar, yo sé. Nosotros sabemos, porque cuando estudiamos la Biblia, ¿qué pasa? Nos informamos, nosotros sabemos un montón de cosas, pero cuando la crisis llega a tu vida, ¿qué pasa con esas promesas? ¿Qué pasa con esa promesa que dice acá? Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Cuántos conocemos eso? Desde chicos nos han enseñado. Pero cuando llega el momento de dolor,
El cayado está ahí para sostenerme, pero yo no me aferro, me caigo. Tengo el cayado ahí, pero no me aferro, me caigo, me desplomo. Pero el bastón, el cayado está ahí a mi lado. Por eso, queridos hermanos, la fe informada no siempre es una fe transformada. Marta tenía la teología correcta, Marta sabía la doctrina, Marta sabía lo que Dios podía hacer. Pero en el momento que el dolor llegó a su vida, en el momento que la crisis entró en su hogar, la tristeza y el dolor se apoderó de ella, se le nubló la vista y la promesa que desde chica, y yo me imagino que el mismo Jesús le habrá enseñado en esa casa, en esas charlas que tenía, pero de nada le sirvió. En su boca dijo, si tú hubieras estado, estas cosas no hubiesen pasado. ¿Y cuántas veces en nuestra vida pasan esas situaciones y nuestra fe se desploma? La fe que tenía Marta no estaba siendo transformada, porque la fe de Marta dependía de las circunstancias, no de quién es Dios. Y muchas veces nuestra fe depende de cómo estoy y no de quién es Él. Nuestra fe no debe depender de lo que Dios puede hacer, porque Dios puede hacer todo. Nuestra fe debe depender de quién es Él. Saber sobre Dios no es suficiente. La fe transformada es aquella que no solo entiende, que no entiende, pero a pesar de no entender, actúa y confía. Y es esa fe la que Jesús está tratando de trabajar, no solo en Marta, porque ustedes recuerden y tengan en mente que Jesús no andaba solo, andaba con sus discípulos. Y la enseñanza, y si quedó registrada en la Biblia, también este encuentro con Marta quiere hablarte a vos y hablarte a mí, a llevarte a tu fe un poco más allá. Y entonces, hoy, queridos amigos, queridas familias, todos conocemos y podemos recitar de memoria miles de versículos bíblicos. Pero cuando el dolor viene a nuestra vida, a nuestra familia, es natural que nos aferremos a esas promesas. Es natural ir y clamar a Dios y que esa promesa sea realidad de nuestra vida. No. Muchas veces nuestra confianza está en un médico, en una persona, en alguien que pueda proveerme los recursos. Cuando la Biblia dice que Dios es el médico de los médicos, que los recursos del cielo son ilimitados, que Dios es un Dios todopoderoso. En Juan vemos la cantidad de milagros que Dios hizo, resucitando, dando vista, devolviéndole la vista al ciego, dándole la posibilidad de caminar a paralítico, resucitando a la hija de Jairo, sacando el flujo de esa mujer que tenía, la encorvada, la puso derecha. Vemos miles de milagros. Y hoy, queridos amigos, yo no sé, a Marta se le había muerto el hermano, pero su fe estaba siendo socavada. Hoy yo no sé cuál es la situación. Hoy yo no sé qué es aquello que hoy te está quizá afligiendo, te está preocupando. Pero quiero que sigamos caminando, y en el segundo paso vemos algo interesante acá, que Jesús nuevamente le dice, tu hermano resucitará, Jesús dándole una promesa. Y otra vez María dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final.
Y Jesús nuevamente con misericordia, amor, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La segunda lección, el segundo paso que quiero compartir con ustedes, es que la esperanza no es futura. La esperanza es una persona. La esperanza no es algo futuro. La esperanza es una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nosotros andamos caminando por la vida esperando algo de lo que va a venir? No, queridos amigos. Le dice: yo soy la resurrección para el que murió. Pero para el que vive, yo soy la vida. Por eso Juan, unos capítulos más adelante, dice: yo quiero que ustedes tengan vida y en abundancia. Y entonces acá Marta, nuevamente no entendía. A veces esperamos que la situación mejore cuando Jesús venga en su segunda venida. La esperanza, queridos amigos, no es futura, es una persona y se llama Cristo Jesús. Para el que murió en la resurrección hay esperanza, pero para el que vive, para el que hoy está vivo, para vos y yo, es una realidad. Y dice: todo aquel que vive y cree en mí no va a morir eternamente. Por eso le hace la pregunta final: ¿crees esto? Y ya no un creer de saber, porque acá no le estaba diciendo: ¿te contaron esto? No. Estás haciendo carne eso que te enseñaron de chiquito. Y acá nuevamente vemos que Jesús le responde con la última frase: yo soy. Y justamente vemos acá que no es algo que va a suceder después. Es algo que tenemos la posibilidad que sea hoy una realidad, que sea en presente. La esperanza no es un evento futuro, es Cristo mismo, presente hoy. Y entonces cuando la crisis llega a nuestra vida, cuando a veces nos hacemos preguntas que no entendemos, o suceden cosas que no le puedo encontrar lógica, tengo que tener la seguridad que Cristo nos ofrece algo hoy. Debemos aferrarnos a Él. Si tenemos a Él, tenemos todo. O no reconoció Marta que le dijo: todo lo que le pidas a Dios, Dios te la dará. Incluso más adelante Juan también dice en unos versículos que dice: todo lo que pidan a mi Padre, pídanla ¿en quién? En mi nombre. Mi nombre es garantía de salvación. Nuestra única preocupación hoy, queridos amigos, querida familia, no es si vos y yo vamos al descanso hoy o mañana. Lo que hoy va a marcar la diferencia es si en Cristo o sin Cristo. Tu preocupación no debe ser lo que va a pasar mañana o pasado o cuando Jesús venga. Tu preocupación debe ser hoy, aferrarte a Jesús. Para el que hoy se aferra a Jesús, cuando Él venga, resucitará. Y a veces vivimos nuestra vida pensando en algo que quizás nunca va a llegar. Y vivimos vidas infelices, vidas sin esperanza, vidas frustradas, esperando que todo mejore. Cuando Dios te dice: ahora, yo estoy acá. O no le dijo a Moisés: yo voy a estar con vos, mi presencia es garantía. O no le dijo Jesús a su discípulo en Mateo: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Dios hoy quiere caminar con vos. Jesús hoy quiere estar con vos. Es
lo que va a marcar la diferencia en tu vida, en tu corazón, es Jesús, no es otra cosa. Lo que hoy te va a sostener, lo que hoy te va a dar fortaleza, es Jesús. Cuando Jesús se presenta, Él lo hace de una forma tangible. En los momentos de dolor no basta con solo recitar un versículo, porque a veces eso no trae sanación, no trae consolación. Solamente el abrazo de Jesús trae consolación, trae sanación. En los momentos de dolor lo que necesitamos es abrazar a esa persona. De la misma forma que Jacob se aferró y le dijo, no te voy a dejar si no me bendices. A Jacob ya no le importaba nada, solo quería la bendición de Dios. Y yo pregunto, cuando la crisis llega a tu vida, si ya la llegó, si ya llegó o si ha llegado, ¿es normal que nos aferremos a Jesús? ¿Es normal que clamemos y nos arrodillemos clamando que Él pueda obrar? No, no es normal. Lo normal es ponernos a filosofar y tratar de encontrar respuesta de por qué Dios no hace. Y Hebreo 11:1 dice, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. ¿Y por qué cuando la crisis llega a tu vida te pasas horas, tiempo, no buscando promesas en la Biblia, sino tratando de entender a Dios? Mi mente finita, mi conocimiento finito, me paso horas, tiempo, discutiendo y pensando, y a veces me animo a decir hasta contaminando al otro, porque yo no le entiendo a Dios, y porque yo no le entiendo a Dios, pienso que Dios no puede actuar. Cuando la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Eso es la fe. Es un versículo que lo tenemos de memoria, pero que no lo aplicamos, porque queremos entender lo que Dios puede hacer. Y la esperanza no se define por lo que Dios puede hacer, sino por quién es Él. Nosotros no podemos entender lo que Dios hace, pero al final sabemos que es el camino correcto. A veces sabemos que Dios tiene propósitos. Y como bien sabemos, la enfermedad, la muerte, el dolor, no son obras de Dios. Dios las permite. Y Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, no importa lo que Satanás traiga a tu vida, no importa lo que suceda, Él los va a reencauzar para que sea bendición en tu vida. No sé cómo, yo sé que su palabra lo dice y decido confiar en Él. No importa lo que llegue a tu vida. Romanos 8:28 me dice Pablo que no importa si Satanás trae muerte, no importa si Satanás te deja sin trabajo, no importa si la enfermedad llega a tu vida. Yo voy a hacer que los que aman a Dios voy a recausar eso y va a ser bendición. No sé cómo, lo dice su palabra y yo decido confiar en ella. Y a veces uno se pone a pensar, ¿pero por qué Dios permite eso? No lo sé. No tratemos de buscar, no tratemos de razonar, tratemos de confiar. ¿Y si probamos confiando? Hasta ahora hemos quizá caminado nuestra vida queriendo entender a Dios, queriendo entender la vida cristiana. ¿Y si a partir de hoy aprendemos a confiar? Empezamos a caminar confiando, no por vista, dice la Biblia, sino por fe. Si Dios me dice que vaya acá, no entiendo.
Dios tiene planes. ¿Qué quiere de mí? No lo sé. Pero me está guiando por acá, pero hay una pared. Y no sé. Al pueblo le guió y le dijo, avanzá. Pero hay montañas y hay un mar. Avanzá. El mar se abrió. El Jordán. Avanzá. Pero está en época alta. Imposible, nadie va a pasar. Avanzá. Pero encontramos Jericó, una muralla. Dice que tenía el tamaño de una casa fortificada. Avanzá. No sé cómo. Y nosotros tenemos el diario del lunes, queridos amigos. Nosotros tenemos el diario del lunes, el diario que estas personas no tenían. Y ya sabemos cómo va a terminar la historia. El tercer paso, y esta parte me encanta, cómo vemos nosotros acá que lo lleva de una forma progresiva. De una u otra manera le va diciendo, vamos a poner en práctica. Como cuando le enseña a caminar, un paso te ayudo, otro te ayudo. Y el tercero ya te dejo que vayas solo y tambaleando. Y el tercer paso, la tercera lección, es la fe que ve la gloria. Se prueba en la oscuridad. La fe que ve la gloria se prueba en la oscuridad. Vemos ahí nosotros el versículo 27 dice, le dijo Jesús, le dijo Marta, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y acá Marta, le está diciendo acá, no he creído en pasado, sino en presente. Yo he creído y sigo creyendo. Sigo creyendo. Le va llevando un poquito más a ver hasta dónde es realmente tu fe fuerte. Pero, sigue diciendo después, vamos a pasar al versículo. Sigue diciendo la historia, que Jesús le dice, ¿dónde está la tumba? Y bueno, y van para la tumba, y ahí en el versículo 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, y dice que era una cueva que tenía una piedra puesta encima, y le dijo Jesús, quitad la piedra. Estuvo trabajando 3 pasos de fe. Le dice, sí Señor, yo sé que todo lo que Dios te dé, vos pidas, Él te va a dar. Le dice, Señor, yo sé que va a resucitar. Señor, yo sé que vos sos el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Y ahora le dice, quitá la piedra. ¿Y qué vemos nosotros? ¿Cuál fue la respuesta de Marta? Sí Señor, voy a ir a sacar. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Tu hermano no va a morir. Y si ustedes prestan atención al detalle, cuando en el versículo 4, cuando Jesús oyó a los mensajeros que fueron, ¿qué le dijo? Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y yo me imagino al mensajero ir a lo de Marta y María y le dijo, ¿sabes lo que dijo Jesús? Que no es para muerte. Listo, perfecto. El primer encuentro le dice, yo sé de que todo lo que le pidas a Dios le vas a dar. Yo sé que va a resucitar. Jesús le dice, yo soy la resurrección. Y le dice, yo sé. Le dice, yo sé. Y ahora le dice, quitad la piedra. Marta, qué lindo hubiese sido que Marta dijera, sí, ya voy, ayudémosle acá porque Dios va a actuar. Y le dice Marta, la hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya porque lleva 4 días. ¡Wow! ¿Cuántos somos como Marta muchas veces? ¿Cuántos somos como Marta? Que aún en ese proceso, Dios nos pide que avancemos, Dios nos pide cosas,
Y nosotros demostramos incredulidad. Nosotros demostramos duda. Y vemos acá una Marta que dice, Señor, hiede, está todo podrido. Marta pensando que quizás quería ver el rostro de Lázaro antes de despedirse. No entendiendo todavía lo que Jesús quería hacer. Le fue diciendo todo. Y Marta sabía igual que vos y yo. Tenía la doctrina correcta, tenía el conocimiento, tenía el versículo en la punta de la lengua. Pero cuando había que aferrarse a ello, su fe flaqueó. Y el enemigo muchas veces nos lleva a ver las situaciones con los ojos humanos. Y Jesús nos pide que nosotros veamos las situaciones que llegan a tu vida con los ojos de la fe, no entendiendo, sino confiando. Y le responde Jesús, versículo 40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? No sé cómo el Señor lo hace, pero todo lo que Dios hace en tu vida y en mi vida tiene un solo objetivo, y es la gloria de Dios, el objetivo principal. Y el segundo objetivo es transformar y tocar los corazones de las personas que están al lado tuyo. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Recuerden ustedes que cuando Jesús llega con sus discípulos, estaba Marta, estaba María, estaban los judíos alrededor. Dice que muchos judíos, dice que llegaron hasta ese momento. Imagínense ese contexto, en donde una vez más Jesús, al igual que le dijo a Marta, te está diciendo hoy a vos en esta mañana. Quizá estás dudando, quizá estás flaqueando en tu fe, quizá hay algo que no entendés por qué sucede en tu vida. Pero yo quiero decirte en esta mañana lo que dice la palabra de Dios. Y si esto está registrado, en vez de responderle a Marta que había dudado, yo hoy no sé tu corazón, pero Jesús sí sabe. Y hoy Jesús en esta mañana te dice, ¿no te dije ya, Héctor, que si crees vas a ver la gloria de Dios? Y entonces dice que quitaron la piedra donde había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esa voz, dice un comentarista, esa oración fue hecha en voz alta, para que escucharan los discípulos, Marta, María y todos los judíos que estaban ahí. La fe no se mide, queridos amigos, por lo que declaramos, por lo que decimos, por lo que creemos. La fe se mide por lo que hacemos cuando Dios te pide algo. La fe no se mide por el versículo que sabes, sino cuánto de ese versículo vos lo aplicás en ese momento de tristeza, de dolor. Esa es la fe profunda, esa es la fe transformada a la que Jesús quería llevar a sus discípulos, a Marta, a María, a los judíos. Esa fe profunda, esa fe que iba a estar arraigada cuando Jesús sea arrebatado de este mundo, era esa fe la que la iba a sostener hasta que Él vuelva a buscarlos. Dios quiere mostrar su gloria, pero muchas veces, siempre nos pide que confiemos. Hasta ahora quizás hemos caminado queriendo entender lo que Dios puede hacer,
Y el desafío en esta mañana es invitarte a caminar, no entendiendo, sino confiando. Y recuerda la pregunta que le hizo a Marta, te la hace a vos en esta mañana. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Si yo les pidiera y les dijera, ¿cuántos de los que están aquí quieren ver la gloria de Dios en su vida? Yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Pero a veces, queridos hermanos, duele. Va a doler. A veces va a doler. Pero recuerden una cosa, queridos amigos. Esta tierra es pasajera. Esta tierra, tarde o temprano, iremos al descanso. Que tu prioridad no sea permanecer en este mundo. Que tu prioridad sea aceptar a Jesús. Que tu prioridad sea aferrarte a Cristo. Eso es lo que te va a dar garantía eterna. Aquí somos pasajeros, queridos amigos. La gente muere, la gente enferma, pero el fin último es la salvación de esa persona, no la sanación. Y recuerden la promesa siempre, Romanos 8:28, es para aquellos que aman a Dios. No importa lo que llegue a tu vida, Dios la va a reencauzar para que eso sea de bendición. Y eso solamente Dios tiene el poder de hacer. Si crees, verás la gloria de Dios, le dijo. Jesús no le dijo, si sabes. Jesús no le dijo, si oras más, vas a ver la gloria de Dios. Jesús no le dijo, si estudias más, vas a ver la gloria de Dios. Le dijo, si crees. Si estás dispuesto a caminar conmigo, confiando, vas a ver la gloria de Dios. La fe que ve la gloria de Dios no es la fe que todo lo entiende, sino es la fe que cree aún en la oscuridad. Jesús en esta mañana, queridos amigos, querida familia, te está diciendo que si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Se trata de confiar incluso en el dolor. La fe no es lo que sabes, sino es saber quién está contigo. La esperanza no es algo que espera, es alguien que te acompaña a cada paso. Y si hoy siente cada uno que está en medio del dolor, de la oscuridad, de una situación que parece sin salida, Jesús hoy te está invitando a creer, a caminar confiando. Es difícil, porque a veces no confiamos en quien no conocemos. Nuestro primer desafío, queridos amigos, es aferrarnos a Jesús y buscar conocerlo cada día más. Es la única forma que vamos nosotros a poder confiar, porque a veces no confiamos porque no conocemos. Y Juan mismo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Te invito, queridos amigos, te desafío a que a partir de ahora puedas caminar no queriendo entender a Dios, no queriendo entender la vida cristiana, sino confiando. Probemos a partir de hoy caminar confiando en aquel que te creó y sabe tus limitaciones, sabe tus recursos, sabe de tu incredulidad, sabe de tu situación, sabe de tu dolor, pero quiere caminar con vos. Que tu prioridad a partir de hoy sea caminar y creer y confiar. Y la gloria de Dios se verá reflejada en nuestra vida. Que Dios lo bendiga.